partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador de este programa Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción del programa Génesis Rodríguez, en los controles, Gregorio González, en la conducción les habla Fernando Fernández. Este programa se transmite en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández y @monitorindígena. También tenemos una nueva etiqueta que es @cumplicriminal, que resume pues el interés y la preocupación por el cumplimiento en las obligaciones penales, tanto a nivel internacional como penal económico. Etiquetas: Monitor de DH, observa atrocidades, observa a los pueblos indígenas. En Instagram estamos en @dhmonitor. Hoy miércoles 7 de diciembre de 2022 nos encontramos reunidos con Víctor Rodríguez Cedeño. Víctor Rodríguez Cedeño es abogado de la UCB desde 1970, con un posgrado en la Universidad de París, el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París, entre 1977 y 1980. Estudios de actualización en posgrado en Ginebra, estudios europeos del 73 al 75. Embajador de carrera hasta 2002. Exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, autor de varios libros y artículos sobre derecho internacional. Miembro de la delegación venezolana en el proceso de creación de la Corte Penal Internacional desde el año de 1994 hasta 1998, cuando finalmente salió aprobado el Estatuto de Roma. Es profesor invitado a distintas universidades en Caracas, España, Perú, Nicaragua y Senegal. Y también en los cursos de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y la Comisión de Derecho Internacional entre el año 98 y 2006. Últimamente se ha desempeñado como profesor del Diplomado 2022 por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en la Universidad Monte Ávila y la Asociación Civil Paz Activa. ¿Cómo estás, Vitoco? Bienvenido. Muy bien, Fernando. Encantado de compartir contigo otra vez este tema. En el Sí, que señor. hemos trabajado. Sí, señor. Desde el año 98 venimos en este tema y también desde antes ya teníamos la preocupación por la ausencia de legislación en esta materia. Y bueno, estamos justamente en momentos muy importantes. Todos los diciembre se realiza una asamblea de los estados partes del Estatuto de Roma, pero quisiera que nos dieras una semblanza general de qué es lo que está pasando en La Haya, qué se realiza en La Haya en este momento. Bueno, se está celebrando la sesión número 21 del periodo de sesiones número 21 de la Asamblea de Estados Partes. A veces, y voy a hablar 2 minutos de lo que es la Asamblea de Estados Partes, porque muchas veces confundimos este órgano de la Organización de la Corte Penal Internacional con el mismo tribunal. No es una sesión del tribunal. El tribunal es el órgano judicial, tiene, como sabemos, sus jueces, su fiscalía, tiene sus salas, etcétera. Funciona como un órgano judicial independiente, autónomo, imparcial. Pero, por el otro lado, tenemos la Corte Penal Internacional como organización internacional en donde los estados partes, los que suscribieron al estatuto, juegan un papel importante porque el mismo estatuto
le otorga esas facultades a la Asamblea en el artículo 112, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, lo que quiero señalar es que en el caso de Naciones Unidas, tenemos una Asamblea General de Naciones Unidas y una Corte Internacional de Justicia como órganos principales dentro de Naciones Unidas. La Asamblea General controla en alguna medida, porque elige los jueces, le da presupuesto, etcétera, a la Corte Internacional, que es otro órgano igual principal de la organización. De manera que ahí tenemos dos órganos que están bajo la sombrilla de la Organización de Naciones Unidas. Aquí tenemos una organización que es independiente, pero que tiene dos caras que son muy importantes. Esta, la Asamblea, que reúne a los estados partes y que tiene un papel sumamente importante, no de control judicial, sino de organización de la misma Corte. Estamos viendo, por ejemplo, y esto es bien importante, una agenda completísima de lo que está tratando la Asamblea en este momento, en la que participan los estados partes, los estados observadores, estados invitados, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales. Hay una serie de participantes y de actividades incluso paralelas de la sociedad civil. Pero la agenda tiene puntos sumamente importantes en materia de, por ejemplo, hay una serie de mecanismos que se han constituido en los últimos años, mesas de trabajo para la universalidad de la Corte, para las enmiendas, para la revisión, para la complementariedad, para la cooperación. Las mismas actividades de la Corte son presentadas por la presidencia de la Corte, que no es la presidencia del tribunal, sino la presidencia de la Asamblea de Estados Partes. O sea, todo esto lo vamos a ir viendo, o sea, se están viendo, por supuesto, los financieros, los de presupuesto. Hay uno importantísimo ahorita, que es el secretario de la Corte. Hay una elección del secretario. Aquí se ve la relación entre lo que es la Asamblea de Estados Partes y la Corte misma. El secretario de la Corte es elegido por los miembros de la Corte, por los magistrados de la Corte, pero con base en una lista le presenta la Asamblea de Estados Partes. Es decir, hay una preselección de los Estados partes a la que tienen que someterse los jueces. Es decir, hay una relación permanente, una interacción entre ambos. El secretario lo sabemos, no tiene funciones judiciales, tiene funciones administrativas, no como en otros tribunales donde hay un secretario. El secretario aquí, ya sabemos, tiene unas funciones administrativas que comparte incluso en algunos momentos con la fiscalía en designaciones, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero decir es la relación que hay entre la Asamblea de Estados Partes y el órgano judicial de la Corte como institución judicial. Hay temas importantísimos. Por ejemplo, hay uno que se está tratando, que es la universalidad. O sea, ¿qué se está haciendo para universalizar? Bueno, se creó una mesa, dos países responsables, creo que Corea y Países Bajos, de promover la ratificación, el respeto, la adhesión de los estados. Hubo 2 o 3 reuniones en África importantes, creo que en Dakar, en Guinea, no recuerdo, pero un par de reuniones importantes para promover la universalidad, para promover las ratificaciones y la adhesión. También promueven, por supuesto, en otra mesa de trabajo, la complementariedad. Promueven la incorporación, que es un trabajo que Estados Unidos haciendo en Venezuela, que es la incorporación al orden legal venezolano de los crímenes internacionales, a tipificar los crímenes, etcétera. Estos son trabajos de complementariedad que la Corte va a los estados partes y le dice, mire, nosotros no vamos a cooperar porque la Corte no tiene funciones de cooperación, para eso existe el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, otros organismos, pero sí de asistencia o de indicarles más bien qué es lo que necesitan para actualizarse, para facilitar la cooperación, porque la cooperación es muy importante, la cooperación judicial y la cooperación de los estados con la misma Corte. O sea, esta cooperación la vemos también desde los dos puntos de vista. O sea, hay que apoyar a la Corte como institución, pero hay que apoyar también a la Corte como órgano judicial cuando hay una investigación, cuando hay un acto de detención, etcétera, etcétera. La complementariedad, la cooperación, o sea, hay muchos temas, y por supuesto los temas complicados son los temas financieros y los temas presupuestarios, que son complicados en el sentido de las ofertas de los estados. Por ejemplo, también los estados tienen entonces la oportunidad de presentar en un debate general sus puntos de vista sobre la Corte. Venezuela ayer se presentó, por ejemplo, y que tiene, como sabemos, tiene suspendido el derecho a voto porque no ha pagado la cuota. Y entre sus intervenciones, y ahí están los elementos políticos de los estados que pueden introducir.
presentó el tema de las sanciones, o sea, prácticamente, de que no cumplen con las cuotas por las medidas unilaterales coercitivas, como lo llaman ellos, un poco relacionando, porque son las oportunidades, relacionando el tema con esa famosa situación 2 que está en este momento en examen preliminar y que no va a pasar a examen de investigación porque no puede pasarlo, pero simplemente una buena táctica dilatoria que Eso presentaron. esperamos. Eso esperamos. Bueno, suponemos, pero en principio no habría ningún fundamento jurídico como para si ha costado tanto con el otro tema de la situación 1, que ha sido tan complicado y tan complejo y sobre el que vamos a hablar ahora, porque estamos en una etapa de cuestiones preliminares importantes donde las víctimas tienen un papel fundamental como nunca antes. Y aquí entramos en otros temas que no son solamente del orden del día de la Asamblea de Estados Partes, sino de lo que es la Corte. Sí, yo creo que, bueno, has hecho un resumen apretadísimo de una situación extensísima, que es, digamos, lo que ha venido realizándose a partir de la aprobación del estatuto y sobre todo desde que se creó la Asamblea, ¿no? Como órgano independiente que tiene un trabajo indiscutiblemente vital desde el punto de vista administrativo, presupuestario, financiero y logístico también, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con la logística. Y una de las cosas que me ha llamado la atención, Bitoco, de todo este asunto, y perdona que te llame Bitoco porque como debe es ser. tu denominación profesional, esa es tu identidad, y así habla tu cuenta Twitter también, ¿no? Bitoco 98. Es el tema de cómo se ha expandido ahora la información sobre la Asamblea del Estatuto, el trabajo del fiscal, los asuntos, etcétera, ¿no? Y hay temas realmente novedosísimos que están cambiando y revolucionando el propio estatuto, ¿no? Como por ejemplo, se está planteando que ante la ausencia y la renuencia a comparecer de un sospechoso, el señor Kony, un guerrero y un señor de la guerra en África, entonces se plantea la posibilidad de que sean presentados los cargos en ausencia, ¿no? Eso es algo novedosísimo, es algo polémico, algo difícil, pero es parte pues de estas innovaciones que se están dando dentro del propio sistema. Pero vamos a la Asamblea, Tú decías que había una cantidad de temas y mencionabas los temas de complementariedad, el tema de la cooperación, el tema de la universalidad como temas centrales, ¿no? ¿Y en qué crees tú que debe centrarse aún más o focalizarse aún más la atención? Complementariedad, universalidad o cooperación. ¿Qué crees tú que habría que priorizar como tarea, ¿no? Tú has hecho una semblanza de cada uno interesante, pero son 3 temas, cada uno de suyo complejísimo, ¿no? Sí, bueno, esos son algunos de los temas. Yo agregaría uno que es Sí. sumamente importante, que es el tema de la revisión del estatuto y de la actualización del sistema de Roma, como se llama. Es decir, cómo hacer evolucionar el sistema hacia su perfeccionamiento, bueno, hacia acercarse hacia lo mejor posible para la mejor administración de justicia internacional. Es un tema que es sumamente importante. Sabemos que hay algunas propuestas, incluso de inclusión de crímenes o de puntos de crímenes dentro de los crímenes que ya tiene la Corte, por ejemplo, narcotráfico, que Trinidad y Tobago lo había presentado, hasta Kampala y después lo ha seguido presentando. Ahora no hay ninguna propuesta, pero es un comité que está, un grupo de trabajo que está en permanente actividad. El otro es la efectividad. Hay una serie de trabajos también que se están realizando para mejorar la efectividad de la Corte, y eso es verdad, hay muchas dudas a veces en la opinión pública sobre la efectividad de la Corte, que en definitiva, lo sabemos, es un tribunal como cualquier tribunal que tiene todos los tropiezos de procedimiento, de logística, de financiamiento, de personal, etcétera, que les impide avanzar a la velocidad que todos quisiéramos que avanzar. En el caso venezolano ha sido lento y muchos no lo justifican. Yo creo que sí hay que justificarlo en gran parte. Hay recursos humanos, hay recursos financieros, hay tropiezos que hay que superar. De manera que el tema de la efectividad es uno de los temas que se está tratando. Lamentablemente nosotros no tenemos acceso como gobierno, digamos, como Estado, a presentar ante la Corte propuestas, yo creo que puedan ser útiles para mejorar la efectividad y la eficiencia del tribunal, porque en definitiva
lo que se busca es una justicia internacional que tiene un efecto importantísimo. Muchas veces la gente no lo ve y cree nada más que es condenar a los autores de crímenes internacionales. No, es la prevención. En la medida en que la Corte actúe, se detiene de alguna manera la acción interna de los estados, de los gobiernos arbitrarios, de los criminales internacionales, para llamarlo de alguna manera, los Sí, crímenes de guerra o de humanidad. Es decir, eso aumenta. Si la Corte fuera realmente efectiva, si el sistema internacional funcionara, con un Consejo de Seguridad que funcionara como tendría que funcionar, en Ucrania no estuviera sucediendo lo que está sucediendo. Pero bueno, son las debilidades de un sistema que todavía está sometido a principios un poco antiguos que hay que ir corrigiendo, que es la soberanía casi absoluta que todavía algunos pretenden. Eso es un tema importante. Y la Corte se tropieza con todo esto, o sea, ese concepto de soberanía. Eso es una cosa que nos encontramos siempre en el funcionamiento de la Corte, porque el Estado soberano, ya Rusia dijo, por ejemplo, con la propuesta de la creación de un tribunal ad hoc o especial para Ucrania, digo, aquí nada de eso, o sea, mi Estado soberano, yo no acepto que me enjuicie nadie. Bueno, eso es un poco la visión del pasado, y yo creo que estamos transitando un poco hacia los problemas que se presentan en el mundo hoy, son problemas este, de, de, de interés de la comunidad internacional, y eso nos está llevando un poco a pasar por encima de estos conceptos que son ya retrógrados, la soberanía absoluta o la no injerencia en los asuntos internos, todo esto. De manera que la eficacia es otro de los temas, la enmienda, la eficacia de lo que es la agenda, ¿no? Y por supuesto, como decía antes, es la oportunidad de los estados de hacer propuestas, de participar en los mecanismos. Yo no sé qué participación tiene Venezuela, pero en principio, por ejemplo, hay una también dentro de la información, que es importantísima, valiosísima, que nos presenta la Secretaría, el informe de las actividades de la Corte. Tenemos 26 investigaciones o 36 exámenes preliminares, no, 26, perdón, casos de encauzamiento. A veces la gente confunde las situaciones con los encauzamientos y ahí entra la gran confusión entre lo que es el examen preliminar, la investigación, la autorización para la investigación, etcétera. Pero hay una serie de encauzamientos, 24 me parece, y una serie de investigaciones, 8 o 10, que están en proceso, y una serie de exámenes preliminares que están en curso, que no se han decidido todavía. En el caso venezolano se decidió el inicio de la investigación y está suspendido y se está solicitando la reanudación. Y aquí, por ejemplo, esta es otra de las cuestiones importantes del estatuto, es la participación de las víctimas, que ha tenido sí, que por primera vez, porque nunca antes en los tribunales ad hoc, ni en ningún tribunal, ninguno, la víctima había tenido el papel que tiene ahora. Es decir, había sido considerado, por supuesto, numéricamente, pero su participación sí. como interesada en los procesos nunca lo había tenido. Ahora tenemos en el estatuto que no lo define lo que es víctima, pero se refiere, y recuerdo las negociaciones, a la declaración de 1985, el concepto de víctima, y después en el periodo del 98 al 2002, que funciona una comisión preparatoria porque no había estado, Asamblea de Estados Partes, se adoptan una serie de documentos, entre ellos las reglas de procedimiento y prueba, donde se define entonces el papel de las víctimas. Y en este momento nosotros estamos allí y creo que eso debería ser uno de los temas importantes, la protección de las víctimas, la seguridad de las víctimas y de sus familiares, la confidencialidad, o sea, todo esto porque ahora hay un acceso como nunca lo había habido. Ahorita los, las víctimas tienen acceso a una unidad, a una sección de la unidad de víctimas. Recordemos que hay dos oficinas de defensa, una de defensa de las víctimas y una de defensa propiamente dicha, dentro de la Secretaría. Aunque funcionan autónomos, dependen de la Secretaría. O sea, esas oficinas, dentro de ella hay una sección de protección y de reparaciones, donde ayer, en estos días, se acordó con base en la decisión de la sala de cuestiones preliminares que las víctimas podían recurrir Sí. directamente a la sala, lo que es sumamente importante, no para Y presentar opinar, y opinar. opinar sus observaciones y opiniones, como dice el estatuto, y no simbólicamente, como dice una decisión en el caso del Congo, que no es simbólica la participación, sino que van a opinar y van a formular sus observaciones. Eso es bien importante, y sobre todo, no para mostrar, como lo dice el formulario, que por supuesto tiene que ser así, la condición de víctima, la naturaleza de la víctima, de los daños, etcétera, todo eso, Sí, sino que tienen que mostrar, o sea, participación en el proceso, en este momento en la sala de cuestiones preliminares, que vale el papel de la víctima, decir, fiscal, siga la investigación, porque yo soy una sí, víctima y no, sí. a mí esto no está investigando ni hay nada. O sea, hay dos elementos que ya no sabemos cuáles son los contextuales principales. Pero no me extiendo más.
Sí, no, el tema de las víctimas es crucial. Usted decía muy claramente, anteriormente las víctimas eran un número, la estadística, y la representación la ejercía siempre los fiscales, ¿no? Se suponía que hablaba con víctimas, tomaba testimonio y hablaba con los culpables y ahí formulaba pues una acusación, unos cargos, ¿no? Pero ahora las víctimas pueden opinar y en este momento, y es importante puntualizar eso que acabas de decir, tienen la posibilidad magistral, importantísima, de incidir en si se investiga en Venezuela, de acuerdo con lo que dice el gobierno venezolano, que ya sabemos que lo que está investigando son casos baladíes, es decir, en el sentido de ir nada más que los autores inmediatos y buscar siempre protegerlos con delitos no los más graves. Si hay tortura, no procesan por tortura, sino por homicidio con causal, algo así como por casualidad, que murió la víctima que han torturado, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? O, por lo contrario, quien debe investigar es el fiscal ante la CPI. Entonces, las víctimas tienen que fijar posición. ¿Qué prefieren? ¿Que se investigue aquí bajo esos supuestos o que se investigue en La Haya y que haya, digamos, un foco sobre los máximos representantes o líderes que pudieron haber tomado parte en el asunto como autores mediatos? Es decir, controlando la organización que ejecuta el hecho criminal. Entonces, ahí las víctimas tienen que tomar una decisión y eso de verdad no había precedentes sobre ese asunto. Ahora bien, quería fijar tu atención en un asunto sobre los temas nuevos, ¿no? Tú mencionaste narcotráfico, que fue presentado hace años por Trinidad y Tobago, eso ha sido una posición histórica de ellos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con el tema del ecocidio? Que lo presentaron Maldivas y Vanuatu hace 4 años, en el 2018, como una variante del crimen de lesa humanidad. ¿Qué ha pasado? ¿En qué estado se encuentra eso? ¿Tienes alguna Yo información? no tengo información concreta, pero sé que es uno de los temas que se está planteando, el ecocidio Ajá. como crimen de lesa humanidad, pero no sé cuáles son de verdad cómo se está tratando el tema dentro de este grupo de trabajo. No hubo, es más, en el informe que presenta sobre las actividades de la Corte, no se reseña nada en particular sobre este tema y no hay ningún avance sobre la revisión del estatuto. O sea, que creo que no hubo muchísimas reuniones y claro, estamos hablando de cada 7 años la revisión, yo creo que no hay tanta prisa como con otros temas, porque apenas tenemos del 10, el 17, al 24, o sea, no sé, no creo que haya en este momento esa prioridad de determinar. Hay otros aspectos que se están tratando de inclusión de modificaciones menos importantes, diría yo, dentro de los crímenes actuales contenidos en los artículos 6 y siguientes. Pero Sí, hay no algo sobre crímenes de guerra y uso de ciertas armas. exacto, sí, Yo estuve de viendo armas. en la agenda que eso se ha venido trabajando en los grupos de trabajo, ¿no? En las mesas Y de trabajo. eso es uno de los temas que yo creo que como representación de un Estado, o sea, los Estados deberían participar un poco más en esto, porque ampliar la jurisdicción, universalizar la Corte y ampliar su jurisdicción y ampliar no solamente la jurisdicción, el número de Estados, sino material. O sea, hay muchos crímenes, el ecocidio, o sea, nosotros estamos viendo en Venezuela un ecocidio impactante en el arco minero, por ejemplo. Estamos viendo Sí. un crimen ambiental gravísimo que si estuviera en la Corte, yo creo que sería uno de los elementos a considerar, porque el Amazonas, y lo sabemos, no es exclusivamente venezolano ni es de brasileño, es de la comunidad internacional. Es un crimen contra la comunidad internacional. Yo creo que estos son temas que lamentablemente no están en el tapete, sino para los gobiernos que participan oficialmente en las reuniones. No se sabe exactamente qué es lo que sucede muchas veces. Hay que estar metiéndose en toda la información de la Corte y a veces es difícil acceder a todos los documentos, sobre todo estos informes o grupos de documentos de trabajo. Sí, y sobre todo que es un tema que yo creo que va a ir avanzando, ¿no? Es un tema muy difícil por el tema de la intencionalidad, porque se supone que la gente no tiene la intención directa de causar el daño, sino que es consecuencia de una operación industrial o de una operación de orden comercial inclusive, ¿no? El traslado, por ejemplo, de mercancías por buques o por aviones, que nadie tiene la intención de hacer un daño, pero ocurre el daño. Lo mismo que el uso de los vehículos
que utilizan combustibles fósiles. Entonces, hay todo un tema que está sobre el tapete por el cambio climático y yo creo que eso va a ir madurando. Este año 2023 yo estoy seguro que va a generarse un gran debate mundial sobre el tema y va a avanzar, en algo va a avanzar. Pero bueno, es bueno hacer el registro y el seguimiento de esos temas porque son los temas del momento y que llaman mucho la atención. Vi en la... Sí, dime. No te agregaría solo que es muy importante ver el estatuto y el sistema de Roma como un sistema evolutivo. O sea, no nos podemos quedar en otros 4 crímenes, que se acabó. Esto hay que irlo organizando de una manera que se incluya, por supuesto, con fundamento, ¿no? Crímenes o actos que puedan constituir crímenes de estos, incluidos en los que están actuales o en otros nuevos. Pero es buscar la seguridad para la justicia penal internacional. Bueno, fíjate que además hay un campo de observación terrible, que es la guerra de agresión por parte de Rusia en Ucrania, ¿no? Donde incluso hay armas novedosas que no se conocían como tales, los drones famosos, ¿no? Se sabía de algunos de ellos, pero tal como están planteados, drones acuáticos, drones aéreos, en fin. Y el daño que están ocasionando es una cosa impresionante, ¿no? El tipo de bombardeos a población civil, tal como se está produciendo. Entonces, hay un campo de observación terriblemente dramático, pero que debe servir para reflexionar sobre los tipos penales, ¿no? Sí, por ejemplo, el arma, toca un punto muy importante, el uso del arma nuclear y la amenaza del uso del arma nuclear es un crimen. Es un crimen. Es un crimen. Y lamentablemente, bueno, ahí estamos ahorita en este momento, ¿no? Hubo un caso muy importante hace poco en la otra Corte Internacional de Justicia sobre Islas Marshall contra todos los países que hacían operaciones nucleares en el Pacífico y los afectaban. La Corte no aceptó el caso, lamentablemente, por cuestiones de admisibilidad y tal, pero quedó el resentimiento de que lamentablemente no se tocó el tema a fondo de la desnuclearización y de lo que significa, bueno, porque ahí entraría uno en los detalles de qué es un crimen, cómo se podría elaborar un crimen en función de la amenaza y del uso del arma nuclear. Sí, porque los tipos de armas no están completos, ¿no? Las armas de destrucción masiva, como las nucleares, las biológicas y las químicas, no están suficientemente desarrolladas ni en los convenios de Ginebra ni en el Estatuto de Roma, como tipos penales. Y eso de verdad requiere regulación, que es sumamente grave. Bueno, mira, vamos a hacer un breve descanso mientras hay unos avisos institucionales y volvemos entonces en unos cortísimos minutos a seguir hablando del tema de la Asamblea de Estados Partes. Y me gustaría algunos comentarios tuyos, y regresamos con eso, sobre la situación 1 y también tocar un poco más a fondo la situación 2 de Venezuela, que está ahora bajo conocimiento de los organismos de la Corte Penal Internacional. Entonces ya volvemos y estamos con Víctor Rodríguez Cedeño, gran jurista y diplomático venezolano, conocedor a fondo del Estatuto de Roma y de todas sus instituciones. Ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela
estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Borran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Nuevamente con el embajador y gran diplomático venezolano, jurista también, exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Víctor Rodríguez Cedeño,
y habíamos dejado unas preguntas en el aire sobre el tema de las situaciones de Venezuela. Pero encontramos en el chat de YouTube una observación muy interesante del señor Luis Pérez. Él dice: el aporte de esos organismos, como la Corte Penal Internacional, a la democracia y las libertades es prácticamente nulo. Sus metas y objetivos deben replantear. ¿Qué le puedes decir tú al señor Luis Pérez, que amablemente ha hecho esta observación? Víctor, adelante. Bueno, este es un tema interesante, es decir, ¿qué significa la justicia penal a los efectos de los procesos internos? Vamos comparándonos, metiéndonos con el caso venezolano. O sea, en Venezuela hay una situación ahora de violación de derechos humanos, de arbitrariedades, pérdida del Estado de Derecho, etcétera. Estamos en una situación que se ha denominado incluso de crisis humanitaria compleja. Ahora, la justicia internacional juega un papel importante en medida, y yo creo en que avancen, y ese es el tema que veríamos ahora, las situaciones, las investigaciones en la Corte, pues eso debería tener un efecto importante en el proceso político, incluso en negociaciones como las que se están llevando a cabo en México. O sea, hay una herramienta importante que es una jurisdicción internacional que tiene bajo la lupa a un grupo de personas que supuestamente han cometido o podrían haber cometido crímenes internacionales de conformidad con el estatuto. O sea, es importante. Yo creo que el papel de la Corte sí tiene un impacto en los procesos políticos internos, y nosotros tendríamos que verlo así en Venezuela. O sea, en la medida en que se aplique en la justicia internacional, en la medida en que vayamos a la Corte con más evidencia en este proceso que estamos ahora presionando para que para que liberen a los presos políticos, para que cesen las violaciones, las torturas, los horribles crímenes que se cometen. Bueno, tenemos que insistir en la Corte. Si no hubiera Corte, si no hubiera Naciones Unidas, si no hubiera estos órganos internacionales, ¿en dónde estaríamos? Bueno, Rusia sería poco con Ucrania, lo que estuviera pasando en el mundo. Sí. Yo al menos esto detiene, no lo suficiente, porque hay muchas víctimas que sufren, y eso es una de las cosas de las que constantemente estamos hablando. O sea, en México estamos hablando de pacto social, de no sé qué, y los presos, y las torturas, y los crímenes, y lo que se cometieron, los que se siguen cometiendo, porque son continuados, son crímenes continuados. O sea, hoy en día la tortura, hoy, en los sótanos en algunos sótanos en Caracas, están torturando psicológica o físicamente a algunas personas. Bueno, pero el tema es que la importancia, sí tiene importancia el funcionamiento de la jurisdicción internacional penal a los efectos de los procesos políticos internos. Sí, lo que pasa es que yo entiendo el cuestionamiento del señor Luis Pérez, que me parece muy pertinente, y es una pregunta que hay que enfrentarla, pues hay que responderla, ¿no? Es que los efectos del derecho, a nivel universal y a nivel particular y local, es un efecto siempre intangible, ¿no? Y un efecto en el orden psicológico, sociológico, de tipo disuasorio y preventivo, que hace que cuando hay, digamos, ciertos mecanismos que están dormidos o que han desaparecido, empiecen a activarse. Como por ejemplo la búsqueda de soluciones, como eso que tú mencionabas de la negociación, y que eviten en el plano internacional las guerras. Tú mencionabas el caso de Rusia y Ucrania. Es decir, muchas cosas, muchos conflictos, tensiones entre los estados, antes se resolvían con un ejército. Ahora eso ha disminuido desde el punto de vista de su recurrencia y su estadística, ¿no? Entonces hay que verlo desde ese punto de vista. Ahora bien, creo que también apuntala a una circunstancia muy importante que tú señalabas como uno de los aspectos centrales del Estatuto de Roma, que es la participación de las víctimas. Que eso es un cambio, un giro copernicano. En el juicio de Nuremberg las víctimas nunca intervinieron. Fue en el juicio de Eichmann cuando lograron intervenir, porque se hizo en Israel bajo circunstancias dramáticas y ya sabemos muy discutibles, ¿no? Pero que por lo pronto se realzó el papel de las víctimas y se puso en evidencia su importancia en un juicio de esta naturaleza. Entonces, no sé qué más se espera, ¿no? Es decir, va a depender también del carácter autoritario o dictatorial que tenga un gobernante o que tenga un régimen, ¿verdad? Para entender o no las señales que se le están enviando en términos de la disuasión y la prevención. Hoy en día ya vemos hasta órdenes de captura internacionales y estados que se están animando a ofrecer recompensas por capturas, ¿no? Entonces,
Eso no ocurría hasta hace 6 meses, esas recompensas internacionales por crímenes de guerra, por ejemplo. Ocurría con delitos de tipo organizado, drogas, terrorismo, ese tipo de cosas, pero por primera vez lo estoy viendo por crímenes de guerra a nivel de Twitter y búsquedas internacionales muy intensas, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay cambios, ¿no? Y que poco a poco se verán los efectos. No sé si querías comentar algo más sobre este asunto. Sí, yo creo que efectivamente, tanto la pregunta como tu comentario son muy pertinentes. El acceso de las víctimas es sumamente importante en esta etapa nuestra, por ejemplo. Las víctimas, la sección de víctimas y de reparaciones, de protección de víctimas y reparaciones, ha enviado o han distribuido un formulario que las organizaciones no gubernamentales, las interesadas y otras, los representantes de víctimas, las víctimas mismas, van a llenar, van a considerar, y que está sumamente bien elaborada. Y eso les va a permitir acceder a la corte para llevar, mire, yo soy víctima, a mí me hicieron esto aquí tal día y yo creo que tales personas, porque así dice el formulario con detalle que estaba viendo ahora, es muy importante esa participación de la víctima. ¿Y por qué? Porque a pesar de que el gobierno venezolano se oponía a que fueran directamente, sino que pasaran como que pretendía que la oficina, esta sección, enviara a la sala de cuestiones preliminares a los 3 jueces el resumen que ellos querían hacer. No, se logró lo que la sala le dijo, no, abra la oportunidad a las víctimas para que vengan, y no solamente a las víctimas que han mandado documentación, a todas las víctimas que quieran presentarse. Por eso en este momento hay un gran movimiento nacional, sin miedo, además de que decir que no deben intimidarse, no deben tener miedo de presentar ante sus representantes, ante las ONG que ellos consideren, para llevar los casos o los hechos a la sala de cuestiones a esta sección, para que la sala de cuestiones preliminares pueda conocerlo. La última pregunta que se hace en ese formulario que me acaba de enviar Carlos Armando Figueroa, por cierto, en español, es si usted cree, víctima, si usted cree que el fiscal debe proseguir la investigación. Evidentemente que sí, o sea, suponemos que todos los que van a ir van a concluir esto, porque no es a mí me hirieron o me mataron o mi familiar, no, es que usted tiene que investigar por lo que decías tú antes, o sea, o es en Venezuela o es allá. Aquí no en Venezuela no puede ser, simplemente porque no hay justicia, porque no hay independencia de los órganos de justicia, y por lo tanto la complementariedad funciona, y eso es lo que está buscando, lo demostró el fiscal en una carta contundente que le mandó a la sala de cuestiones preliminares, no sé si la recordamos, del 4 de noviembre me parece, donde presenta todos los argumentos, pero bueno, al detalle, que yo creo que eso no dejaron dormir al gobierno y a las autoridades por un tiempo. Por supuesto, ahí hasta de cadena de mando se habla porque se hace referencia a los informes de la misión de determinación de hechos, de otros órganos internacionales del país. Pero todo esto, o sea, yo creo que es importante, y el proceso está andando, el proceso está en este momento en una etapa de consideración. Bueno, yo creo que tú explicabas al comienzo, tenemos tiempo hasta el 28 de febrero, no sé cuándo, para presentar todas las víctimas presenten sus observaciones y sugerencias, ¿no? Yo creo que eso va a suceder así, y en marzo habrá una decisión que yo creo que debe ser favorable al fiscal, y de no serlo, el fiscal tendría que inmediatamente apelar en la decisión, porque el gobierno lo va a apelar si se autorizan a reanudar la investigación, porque tiene, según el artículo 18 y 19, pues ellos van a 18, 3, 19, van a pasar, van a apelar esa decisión del fiscal, pero yo creo que la decisión del fiscal, la documentación es contundente, las pruebas, las evidencias. Tú como penalista, yo no conozco mucho de esto, pero las pruebas y las evidencias en la fase del examen preliminar no son las mismas, del mismo nivel, del mismo umbral que las que se presentan en el proceso, en el juicio, que es la fase siguiente. Lo que hay ahora es que hay razones fundadas para iniciar la investigación. Y ya eso, después vendrán que si los centímetros o los no centímetros, ya vendrán otras cosas. Pero las pruebas que hay ahora son contundentes. En un momento, y eso lo conversamos la última vez, no se consideraban los informes de los órganos internacionales como vinculantes. Y fíjate que han resultado ser base de las actuaciones del fiscal, porque tenía que ser así, el mismo panel de la OEA, toda la Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera. O sea, todos estos organismos y organizaciones internacionales han aportado y son creíbles. O sea, no es Víctor Rodríguez que está llevando un documento sin fundamento, sino cosas muy serias. Por supuesto, vendrá la diferencia de evaluación de pruebas en su oportunidad, que es la etapa
que viene y que no deberá estar muy lejos, porque creo que se habla de si hay alguna apelación después de febrero o marzo, y eso lo tienen que tener claro las autoridades, si hay una apelación, eso va a ser resuelto en el plazo más rápido posible, no sé, una celeridad, no sé qué, o sea que no es que se va a pasar 20 años esperando una resolución del órgano de apelación. Y eso traería como consecuencia algo sumamente importante, que es la orden de la Sala de Cuestiones Preliminares de citaciones y de autos de detención. ¿Quién? No sabemos, pero ellos tendrán ya su encauzamiento en miras, porque no creo que estén trabajando en el aire, como dice la jurisprudencia, cuando hay caso para que lo acepte la Sala de Cuestiones Preliminares, acepte la reanudación, debe haber casos potencialmente posibles, y los hay, por eso lo están presentando. O sea, va a haber encauzamiento a no sé quién, pero los habrá, indiciados propiamente dicho, como dirían ustedes los penalistas. Sí, ya se les llama sospechosos, ¿no? Serían los sospechosos. Sí, indiciados es el viejo sistema inquisitivo. Pero hablando de la palabra indiciado, sí, definitivamente, las bases razonables es lo que antiguamente se llamaba indicio, que son indicaciones precisas y objetivas de que hay un crimen y de que hay unos posibles responsables. Ya cuando entramos en la fase del juicio es cuando se formaliza desde el punto de vista forense el tema probatorio, ¿no? Porque el juez tiene que hacer un filtrado pues, de todas las cosas de las que se ha informado. Pero volviendo al tema del formulario que envió el doctor Figueredo, gran traductor además del libro Los juristas del horror, creo que es muy importante mencionar su nombre por su importancia y relevancia y sus aportes, ¿no? Que ha hecho en derechos humanos y en esas publicaciones, ¿no? Pero además el tema de las víctimas ahorita está en que deben contribuir en apoyar, en nuestra opinión, la postura del fiscal al constatarse pues que el gobierno venezolano y sus autoridades lo que han hecho es desviar la atención hacia casos focales que nada tienen que ver con los posibles responsables a nivel del control de la organización. Y otra cosa muy importante, estas apelaciones y todas estas incidencias y estos recursos es para retardar el proceso. No hay un ánimo de aclarar las cosas, sino que son incidencias que se plantean en parte para retardar el proceso. Pero tú decías una cosa muy buena, y es que el asunto no se ha detenido. Y mencionabas a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, que es independiente, mencionabas ¿cómo se llama?, a este organismo, el panel de expertos, el OEA, y yo incluiría también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo calificado que además tiene un convenio con las instituciones del sistema universal, y que viene evaluando todo el tiempo la situación de Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que las víctimas deberían sentirse confiadas en que eso, aunque haya incidencia, eso va a tener un resultado al final. No sé qué piensas tú. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y agregaría algo que me parece que es muy importante. ¿Qué espera la Sala de Cuestiones Preliminares que le dice el fiscal? El fiscal dice, el gobierno de Venezuela rechaza la opinión nuestra de que hay una política, una sistematicidad en la comisión de estos crímenes. Y lo rechaza y lo dice fuertemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar ahora? O sea, hay que indicarle a la sala, mire, en Venezuela sí hay una política de persecución, clarísima. Ahora, claro, clarísima los efectos del examen preliminar, más va a costar en una parte de evaluación de pruebas en la sala de primera instancia, pero en este momento, o sea, evidencia declaraciones del jefe de Estado, del ministro tal, de los paralelos paragubernamentales que tienen programas de televisión y de radio. O sea, todo eso es parte de una, no solamente incitación, es una organización, porque la Corte lo ha dicho muy claramente, no se trata de una política que se publica en una gaceta oficial, sino que son políticas coincidentes que hacen un programa de persecución, como clarísimo, pero que más claro que las declaraciones que todos los días hacen, porque además me parece una torpeza extraordinaria, o es que tienen un fin por debajo de otra cosa, pero siempre esas declaraciones reflejan, y eso hay que demostrarlo, y las víctimas tienden, ojalá que coincidieran todas en que hay, o sea, que no es que a mí me torturaron porque el señor fulanito de tal le caía mal y me torturó, no, me torturó porque le ordenaron, o porque el de arriba no hizo nada y estaba muy contento de que a mí me mataran y me violaran, etcétera, etcétera. O sea, esa política de Estado, yo creo que esa sistematicidad, que es uno de los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad,
tiene que ser demostrada en esta etapa, porque tenemos que iniciar, como sea, esa segunda fase. Ojalá que se decida, e incluso aunque haya apelación, vamos a llegar con seguridad a la fase del envío, porque la primera citación que salga de allá, yo creo que van a tener que abrir los sótanos de cárcel en algunas partes. Sí, definitivamente. Bueno, querido embajador, querido jurista, querido amigo Bitoco, estamos llegando ya al final del programa, pero no podemos irnos sin un mensaje a las víctimas, sin un mensaje al país, sin un mensaje a las ONGs y a todos los que estamos atentos pues al tema tanto de la Asamblea en este caso en particular, como de la Fiscalía y la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es tu mensaje y qué crees que es recomendable para todo ese sector? Bueno, yo creo que primero tenemos que tener una gran confianza en la justicia internacional, en los órganos internacionales. Tenemos que tener confianza. Tenemos que tener autoconfianza en que la sociedad civil es capaz de movilizar, de actuar. En Venezuela no había esta capacidad que tiene hoy la sociedad civil. Esto se debe justamente a todos estos problemas de represión y persecución, etcétera. Venezuela tiene una capacidad extraordinaria de jóvenes que nosotros conocemos, con los que trabajamos, que son extraordinariamente capaces y competentes. Y esa sociedad civil, esas jóvenes que se han creado en Venezuela, funcionan con gente sumamente capaz. Lo otro es que no estamos buscando venganza, ni retaliación, ni nada por el estilo, sino simplemente justicia para encontrar el camino hacia la paz definitiva, hacia la reconciliación, hacia la estabilidad. No queremos guerra con nadie. Los venezolanos queremos salir de esto y reconciliarnos, abrazarnos todos otra vez. Tú puedes pensar distinto, a lo mejor piensas distinto que yo en una cosa u otra, pero tenemos que coincidir en que el país es de todos. No podemos estar unos fuera y otros dentro. Eso tendrá que ser, alguna gente no lo entiende, pero tendremos que ir por ese camino de la reconciliación nacional. Pero justicia debe andar. O sea, impunidad, no. Perdón, tampoco. Indulto, exoneración de responsabilidad después de estos crímenes, no. Por eso a veces me preocupa que se hable en negociaciones en México, en cualquier parte, sobre posibilidades de arreglos, que no, esos arreglos son imposibles porque eso no tiene ningún sentido, ni siquiera de plantearlo, pero la expresión es preocupante. O sea, la justicia es la justicia y vamos por el camino. La paz y la justicia van de la mano, ahí no hay ninguna duda. Y nosotros estamos trabajando, Fernando, tú lo sabes, desde hace tiempo en este problema, tú y yo y todo el grupo, en la reconciliación, en la justicia transicional, en los mecanismos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar este país? ¿Con odio? No. ¿Con violencia? No. ¿Con paz? Y mucha reconciliación y abrazo. Sí, definitivamente, y los mecanismos judiciales tienen que mantenerse vigorosos con los aportes que haga en este momento concreto y preciso las víctimas en participar en el llenado de este formulario. Hay ONGs que están realizando ya actividades de capacitación y de información y de capacitación para hacer un llenado completo, correcto y preciso que les permita facilitar el trabajo a la sala de cuestiones preliminares y sobre todo que permita canalizar toda esa emocionalidad. Yo entiendo pues que también hay algunos obstáculos sobre temas como la reconciliación, porque lo que hay es una gran rabia, un gran resentimiento, producto pues del sufrimiento. Pero eso, si se empiezan a ver salidas lógicas, posibles, sobre todo viables y que sean luego estables en el tiempo, y que a pesar de las tendencias regresivas, haya siempre, digamos, la demostración forense de que esto fue lo que pasó. Esto no se puede repetir. Esto no lo vamos a olvidar. Lo tenemos siempre presente. Un poco como se hace en Alemania, como se hace en países como Argentina, aquí en nuestro medio. En Perú también. Cada vez que hay una tendencia autoritaria tipo fujimorista, se saca la sentencia. O una tendencia militarista tipo Videla, se saca la sentencia. Pues aquí tenemos que hacer exactamente igual, ¿no? Y yo creo que eso, hacia allá vamos, y trabajo como el tuyo, información como lo que nos has dado, va a ayudar muchísimo. Así que nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Bitoco, por tu apoyo, tu compañía y sobre todo tu tiempo. Y esperamos que tengamos ocasión de vernos nuevamente en uno de nuestros programas de Monitor de Derechos Humanos. Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias, Fernando. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández.
RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.